Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic llamado Emperador Cibernético. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Mitsuki mantuvo su mirada fijada sobre el menú principal, repitiéndose la misma pregunta una y otra vez durante los últimos minutos. ¿Dónde estaba la opción de desconectarse? Simplemente se había desvanecido, como si tal opción nunca hubiera existido en primer lugar. ¿Acaso era algún tipo de error? Debía de serlo, no existía otra explicación. Es decir, ¿qué otra explicación tendría que la opción de desconectarse desapareciera de un momento a otro? Podía recordar perfectamente cómo la opción se encontraba disponible al momento de pelear contra Oskill, pero ahora ya no estaba. Tenía que ser un error, se repitió a sí misma la chica. No podía entrar en pánico ahora mismo, seguramente lo solucionarían pronto, volvió a asegurarse a sí misma la chica. Hasta que resolvieran dicho problema, parecía que estaba atrapada en el videojuego, debía de admitir que toda la situación era rara. Si realmente un problema de este calibre fuera a emerger, ella se imaginaba que la compañía desconectaría a todos los jugadores del servidor a la fuerza para evitar estos problemas, pero, allí continuaba ella. Todavía dentro del videojuego. Por unos instantes, se hizo la pregunta de si solo era un problema suyo o si todos los jugadores estaban experimentando el mismo problema. Ella no pudo evitar sonreír con un toque de diversión cuando una idea surgió en su mente. Esta situación parecía sacada de uno de esos anime o manga donde el protagonista quedaba atrapado en un videojuego. No podía evitar sentir que la situación era bastante similar. Espera. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos abriéndose cuando pensó más detenidamente en dicha posibilidad. ¿Y si realmente era así? ¿Y si realmente ella había quedado atrapada en el videojuego? No, no podía ser así. Vamos, Mitsuki. Esas cosas solo ocurrían en la ficción, era imposible que algo así ocurriera en la realidad. A pesar de ello, ella no podía evitar sentirse algo nerviosa por toda la situación, imaginando en dicha posibilidad como una opción. Sacudió su cabeza, intentando remover cualquier tipo de pensamiento similar. No podía comenzar a desesperarse. En lugar de estar ahí parada dándole vueltas a todo el asunto, debería de estar haciendo algo más productivo. Por ejemplo, ahora que había logrado huir de Oskill, ¿qué haría? Era evidente que este último informaría acerca de todo lo que había sucedido en aquel planeta y aquello significaría problemas para ella. Quizás debería de intentar huir. Pero, ¿realmente era la opción más sensata? En el momento que ella hiciera algo así, se volvería automáticamente en una desertora y tendría a todo el ejército de Glacial detrás de ella. Actuar de esa forma era demasiado riesgoso, en ese caso, ¿qué debería de hacer? Por el momento, necesitaba averiguar dónde se encontraba. Sabía que se encontraba en territorio de Glacial, pero, ¿dónde exactamente? ¿Acaso se encontraba una vez más en el planeta glacial número 5? Necesitaba confirmarlo. Oiga. ¿En qué planeta nos encontramos? Cuestionó la chica, dirigiendo su mirada hacia el médico que la había atendido. Nos encontramos en el planeta glacial número 5. Respondió de inmediato el hombre con apariencia de ave. Bueno, ahí estaba su respuesta. Al parecer la nave la había traído al punto de partida. Muy posiblemente estaba programada para regresar al mismo planeta una vez la misión se viera cumplida. No sabía si era bueno o malo encontrarse en este planeta, después de todo, en este planeta se hallaba Gut, uno de los capitanes. La idea de huir iba cobrando más fuerza con cada segundo que pasaba, pero sabía perfectamente que no podía hacer algo así. En el momento que pusiera un pie ahí fuera, ella estaría condenándose a sí misma. Sabía que aunque sonara loco, la opción más lógica y segura era permanecer en el planeta por el momento. Ella dejó escapar un suspiro, abriendo el menú principal una vez más con esperanzas de ver la opción de desconectarse, pero no había absolutamente nada. No pudo evitar sentir cierta ansiedad creciendo en su interior ante la idea de que quizás, solo quizás, ella jamás volvería a su mundo. Una vez más sacudió su cabeza, desechando de inmediato dicha idea. No podía pensar de esa forma ahora mismo. En lugar de eso, debería de averiguar si este era un problema que solo estaba ocurriéndole a ella o si se trataba de un caso global. Y para averiguar algo así, ¿qué mejor solución que dirigirse al comedor y preguntar a algún jugador? Al menos, de esa forma, obtendría más información que quedándose allí parada y viéndose consumida por emociones negativas. Cambio de punto de vista. Tal como ya era costumbre, el comedor se encontraba repleto.
Daba igual hacia dónde mirara, podía notar como todas las mesas parecían estar ocupadas. A pesar de ello, ella no mostró ningún rastro de preocupación. Tal como solían decirle, ella era como una mariposa social. Ella podía socializar con cualquiera sin ningún tipo de problemas. Con aquello en mente, buscó con la mirada a cualquier jugador, antes de encontrar una mesa donde se encontraban dos hombres charlando entre sí, ambos jugadores. Buenas. La chica se acercó, alzando una mano a modo de saludo, observando cómo los dos hombres le dirigían miradas extrañadas por su repentina aparición. ¿Podría hacerles una pregunta rápida? Dispara, chica. Dijo uno de los hombres. ¿Vosotros os podéis desconectar? He abierto el menú y parece ser como si la opción hubiera desaparecido. Dijo la chica. Dicho hombre alzó una ceja ante aquello, antes de deslizar una mano frente a él, obviamente abriendo su menú principal para comprobar qué tan ciertas eran las palabras de la chica. Cuando los ojos de aquel hombre se abrieron, ella supo que había confirmado sus sospechas. ¿Qué? ¿Dónde está la opción? El hombre a su lado no pareció creerse nada a juzgar por sus siguientes palabras. Vamos, no bromees así. Es imposible que la opción de desconectarse haya desaparecido. Dijo. Compruébalo tú mismo, idiota. Replicó el otro hombre. El hombre que no se creía nada soltó un suspiro, antes de proceder a abrir también el menú principal. Sus ojos se abrieron cuando pudo comprobar de primera mano, como la opción de desconectarse realmente no se hallaba en ningún lado. ¿Qué? Esto tiene que ser alguna clase de broma. Entonces no solo le sucedía a ella, era un problema global. Gracias por la ayuda. Dijo la chica, antes de alejarse con intenciones de pensar con más tranquilidad. Por un lado, debía de admitir que se sentía aliviada de saber que no era la única con aquel problema. Por otro lado, la situación ahora parecía ser mucho más preocupante. Esto no era un simple problema como un error en el texto o algo así, no. Esto era algo grave. Básicamente estaban encerrados en el videojuego debido a este error. Si la compañía no había hecho nada a estas alturas, solo podía significar una cosa, que sus peores temores eran reales. Que realmente estaban atrapados en el videojuego. Pensar en dicha posibilidad resultaba un horror para ella, pero, ¿acaso podía hacer algo? No. Ella no podía hacer nada para solucionar todo esto. Ella tomó aire, intentando pensar de forma positiva. Quizás la compañía estaba trabajando en estos instantes para solucionar el error, sí, debía de ser así. Ella se palmeó el rostro, intentando mantener una actitud positiva. Ella necesitaba tener esperanza. Estaba segura de que todo esto se resolvería en cuestión de tiempo, estaba segura. La compañía y los administradores debían estar haciendo su mayor esfuerzo para solucionar este problema en estos instantes. Mientras eso se solucionaba, necesitaba encontrar una solución a sus otros problemas. ¿Cómo evitar el castigo que muy posiblemente recibiría por lo que había causado con su escuadrón? No solo había interferido de manera directa con la misión, sino que también había matado a uno de sus miembros. Ella había asesinado a Tsuga. La realización y el recordatorio de que había matado a un hombre cayeron duramente sobre ella. Sus puños se apretaron levemente, todo su cuerpo tensándose al recordar aquel evento tan amargo. Ella no había querido asesinar a Tsuga. No había sido su intención, lo único que quería hacer era evitar que pudieran asesinar a más personas inocentes, pero, ella se había excedido. Y por culpa de aquello, ahora tenía una muerte sobre sus hombros. A pesar de ello, ella no podía martirizarse por ello. Ella había hecho lo correcto, estaba segura de ello. Y si aquella acción había logrado prevenir la muerte de todos aquellos habitantes, entonces lo volvería a hacer sin dudarlo. Hablando de aquel planeta, ¿qué habrá sucedido con Oskil y el resto? Ella había huido del planeta para evitar su muerte a manos de Oskil, pero, ¿acaso su antiguo escuadrón iba a continuar la misión? Si eso era así, eso significaba que la muerte de Tsuga no había servido de nada. Solo para retrasarlos, nada más. Pensar en la posibilidad de que en estos instantes, Oskil, Alaka y Sako estuvieran exterminando el planeta traía consigo un gran pesar sobre ella, pero no había tenido otra opción que huir para sobrevivir. Si ella hubiera decidido permanecer en el planeta, solo habría encontrado la muerte a manos de Oskil. Sentía lástima por todos aquellos habitantes, pero ella había hecho todo lo que pudo, ¿verdad? Sus puños se apretaron, sintiendo una sensación de impotencia al pensar en la posibilidad de que todas esas personas estuvieran muriendo en estos instantes a manos de su escuadrón, o mejor dicho, de su ex escuadrón. Ella no podía martirizarse por ello. Si lo hiciera, ella nunca avanzaría. Necesitaba mirar al frente.
En ese preciso instante, ella se prometió a sí misma que jamás asesinaría a alguien inocente, que no se dejaría corromper por Glacial ni por ninguno de sus capitanes como había hecho el resto. Ella permanecería firme en sus creencias, sin importar el coste. Volvió su mirada hacia el frente, comenzando a caminar. Por el momento, necesitaba encontrar un lugar donde poder descansar. Si bien sus heridas se habían recuperado gracias al tanque de recuperación, ella seguía cansada, y ya que no podía abandonar el videojuego, ¿qué mejor forma de pasar rápidamente el tiempo, que durmiendo? De todas formas, no es como si tuviera otra cosa mejor que hacer en aquellos instantes. Necesitaba encontrar un cuarto que estuviera disponible. Estaba seguro de que no sería ningún problema hallar un cuarto. Cambio de punto de vista. Tal como había pensado, dar con una habitación disponible no había sido ningún problema. Miró a su alrededor, observando el interior de su nueva habitación. Era pequeña y estrecha. Lo único que había en su interior era una cama y una mesita, nada más. Era evidente que el cuarto estaba hecho para cubrir únicamente la necesidad de descansar, nada más. Ella dejó escapar un suspiro, quitándose el scooter y dejándolo sobre la mesita, antes de sentarse sobre la cama. Volvió a abrir una vez más el menú, con esperanzas de ver la opción de desconectarse, pero todas esas esperanzas se desvanecieron en el momento que observó cómo la opción seguía sin estar disponible. Se volvió a recordar a sí misma en aquel momento que necesitaba mantener una actitud positiva. Sus ojos se pasearon sobre el resto de opciones en el menú, antes de presionar sobre la opción de estadísticas por simple curiosidad. Estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 6, 100, 3, 500. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común. HP: 305, 305. MP: 184, 184. Ki: 305, 305. STR: 15. Bit: 12. Agi: 13. Int: 14. Whis: 9. Puntos de atributos: 3. Nivel de poder: 775. Ella se vio en la necesidad de parpadear varias veces ante la ventana de estadísticas. Espera, ¿qué? No lo comprendía. En primer lugar, ¿cuándo había subido de nivel? No recordaba que ninguna ventana emergiera notificándole de ello. Y por otro lado, ¿cuándo se había vuelto tan poderosa? La última vez que comprobó sus estadísticas, ni siquiera superaba las 400 unidades de poder. No lo entendía, ella no había entrenado ni nada similar. ¿Por qué se había hecho más fuerte, así como así? No tenía ningún tipo de sentido. Su mente trabajó, intentando encontrar una explicación razonable a su incremento de poder. ¿Qué podía ser? ¿Cómo había podido aumentar su poder tanto? Tal como había dicho, ella no había entrenado en lo absoluto. Lo único que había hecho hasta ahora, fue pelear contra ese Saibaiman y contra Oskil, recibiendo palizas en ambas ocasiones. Demonios, las dos veces tuvo que verse obligada a ser sumergida en un tanque de recuperación. Espera. Eso era. El tanque de recuperación. ¿Cómo había podido olvidar una característica tan importante de los Saiyajin? Los Zenkai. Por llegar a una conclusión lógica ganas +1 de Int. Ella se había hecho más fuerte gracias a los Zenkai. Posiblemente su recuperación después de la batalla contra el Saibaiman había incrementado su poder, al igual que su recuperación después de la batalla contra Oskil. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de algo así? Era tan obvio. Debería de haberse imaginado que una característica como esa estaría implementada en el videojuego. Los Saiyajin realmente era una raza a temer. No pudo evitar sonreír, algo feliz de haber incrementado tanto su poder. Había superado la barrera de las 500 unidades de poder y ahora estaba mucho más cerca de alcanzar las 1000 unidades de poder. Por otro lado, tenía 3 puntos los cuales distribuir, tal como había hecho la última vez. Posiblemente la mejor opción era distribuirlos entre STR y AGI. Asintió para sí misma ante su lógico, antes de abrir el menú de estadísticas y distribuir los puntos. Optó por añadir 2 puntos a su atributo de STR y el punto restante al atributo de AGI. Habiendo hecho eso, volvió a abrir la ventana de estadísticas para comprobar su nuevo nivel de poder. Estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 6, 100, 3, 500. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común. HP: 305, 305. MP: 184, 184. Ki: 305, 305. STR: 17. Bit: 12. Agi: 14. Int:
15. Whis. 9. Puntos de atributos. 0. Nivel de poder. 781. Su nivel de poder había incrementado ligeramente, pero nada demasiado notable. Al parecer la forma más eficaz de aumentar su nivel de poder era mediante peleas, más específicamente sobreviviendo a experiencias cercanas a la muerte, pero no es como si ella fuera a lanzarse de lleno a la boca del lobo. Por otro lado, quizás entrenar era otra opción, algo que hasta el momento nunca había probado. Como era un videojuego que se basaba en la serie, debía de imaginar que el entrenamiento también debía ser algo efectivo. Ella dejó escapar un suspiro, echándose sobre la cama y mirando fijamente al techo sobre ella, hundida en sus pensamientos. Sinceramente, cuando ella había ingresado al videojuego por primera vez, no había sido con intenciones de volverse la más fuerte ni nada similar. Ella estaba conforme con tal de lanzar un Kamehameha o de ser capaz de surcar los cielos, pero después de experimentar eventos como su batalla contra aquel Saiba y mano contra Oskil, había comprendido que si quería sobrevivir en este mundo necesitaba volverse mucho más fuerte. Y más aún tomando en cuenta que este mundo podría volverse su realidad si la opción de desconectarse realmente había desaparecido para siempre. Si realmente había quedado atrapada en el videojuego como en una de esas series de anime o manga, eso significaba que si moría dentro del videojuego, todo se había terminado para ella. Sería el final. No podía permitirse algo así. Ella no tenía ninguna intención de morir. Asintió para sí misma, determinada a no morir en el videojuego. Ya fuera Oskil, algún capitán o el mismísimo Glacial, ella se aseguraría de no morir. Y para ello necesitaba hacerse más fuerte. Con aquella nueva determinación en ella, supo que necesitaba hacerse más fuerte lo más rápido posible. Por ello mismo, el día de mañana se dedicaría a entrenar para comprobar si dicha actividad realmente surtía efecto como método para aumentar sus poderes. Hablando de Glacial, ahora que lo mencionaba, no pudo evitar recordar la misión que el videojuego le había otorgado. Abrió el menú principal, antes de pulsar sobre la opción de misiones. Una ventana se abrió, revelando 3 pestañas. Misiones completadas, misiones en progreso, misiones fracasadas. Miró las 3 pestañas, antes de presionar sobre misiones en progreso. Misiones en progreso. Se terminó, Lord Glacial. Ella miró fijamente la misión, antes de presionar sobre dicha misión. Misión en progreso. Se terminó, Lord Glacial. Objetivo. Elimina o termina con el reinado de Glacial. Tiempo límite. Indefinido. Recompensa. 500 millones puntos de experiencia, 100.000 puntos de habilidad. Fracaso. Ella todavía era incapaz de creerse que el videojuego, el sistema o lo que fuera le hubiera dado tal misión. Sabía lo que había dicho que terminaría con Glacial, pero darle una misión era excesivo. Por otro lado, la recompensa era un disparate. Que la recompensa fuera tan grande, la hacía sentir como si el propio videojuego estuviera burlándose de ella, diciéndole algo como que era imposible terminar con Glacial o algo similar. Bueno, ¿qué importaba? De todas formas, la misión no tenía un tiempo límite, así que no debía preocuparse por ninguna penalización por el momento. Además, aunque hubiera sido en el calor del momento, ella había sido honesta con sus palabras. Si tenía la oportunidad, ella terminaría con Glacial. Dejó escapar un pequeño bostezo, antes de sacudir su cabeza. Pero, por el momento, ella necesitaba dormir. Solo esperaba que al despertar, la opción de desconectarse estuviera ahí. Con eso en mente cerró los ojos, cayendo en un profundo sueño. Cambio de punto de vista. Al momento de despertar, ella parpadeó varias veces al comprobar que no se encontraba en su cuarto. No fue hasta que logró recordar lo que había sucedido el día de ayer, que ella comprendió que se encontraba todavía dentro del videojuego, durmiendo en una de las múltiples habitaciones disponibles que había en el planeta. Ella se levantó, realizando unos breves estiramientos para despertar apropiadamente sus músculos, antes de deslizar una mano frente a ella para abrir el menú principal. Menú principal. Inventario. Estadísticas. Misiones. Lista de amigos. Gremio. Ajustes. Honestamente, ella tendría que haberse esperado algo así, la opción de desconectarse seguía sin estar disponible. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Realmente estaban encerrados en el videojuego, sin ningún tipo de posibilidad de escapar? No podía estar sucediendo. Tenía que ser algún tipo de sueño, ¿verdad? Era imposible que esta situación que parecía sacada de alguna serie de anime fuera real. Ella pudo sentir cómo la desesperación comenzaba a llegar a ella, ante la idea de nunca regresar a su mundo. La idea de no volver a ver a sus amigos. La idea de no volver a estar en la comodidad de su casa.
La idea de no volver a ver a su padre. Su respiración se aceleró, sintiendo como las paredes de aquella pequeña habitación parecían estrecharse cada vez más y más. No, no podía estar sucediendo. Tenía que ser algún tipo de broma. Ella no podía estar encerrada en un videojuego, ella no quería. Quería volver al calor de su casa. Volver a ver a sus amigos. Volver a ver a su padre. Ella no podía permanecer encerrada en un videojuego. Se palmeó el rostro con fuerza, sintiendo sus mejillas picar por unos instantes. ¡No! No podía caer en la desesperación. Necesitaba mantener la calma. No serviría de nada desesperarse, solo empeoraría las cosas para ella. No pudo pensar mucho más, antes de que su estómago comenzara a rugir en señal de protesta. Cierto, antes de nada, necesitaba desayunar algo. Como Saiyajin que era, comer era casi tan importante como pelear. Con eso en mente, tomó su scooter de la mesita y se dispuso a dirigirse hacia el comedor, donde podría sentarse y desayunar algo. Cambio de punto de vista. Al llegar al comedor, se encontró con una escena que no esperaba. El bullicio del lugar era atronador, todos se encontraban gritando, ensordeciendo por completo todo el lugar. Ella estuvo tentada a taparse los oídos para evitar caer sorda. ¿Qué estaba sucediendo? Fue lo primero que se preguntó. ¿A qué venía todo este escándalo? Mientras se encontraba caminando a través del comedor, su mirada se dirigía de un lado a otro, intentando averiguar lo que estaba sucediendo. Intentó escuchar algo, intentar sacar algo en claro, pero los gritos simultáneos eran tantos y tan altos que era imposible entender algo. Optó por centrarse en su propia situación, dirigiéndose hacia el mostrador para recoger algo de comida. Pudo ver al otro lado del mostrador a una chica de piel lila y cabello naranja, vistiendo una armadura del ejército de Glacial compuesta por colores claros. Ella era una NPC, su nombre Lily de un color verde. Espera, ¿color verde? Era la primera vez que veía ese color, ¿cierto? No, mentía. También había visto ese color con los habitantes de aquel planeta que habían asesinado a Oskil y el resto del escuadrón. Pensar en aquel momento la hizo apretar levemente los puños, recordando la impotencia que pudo sentir en aquel momento. Sacudió su cabeza, centrándose en lo importante. ¿Podría tener algo para comer, por favor? Cuestionó Mitsuki. La chica llamada Lily, que parecía tener toda su atención puesta sobre el escándalo, volvió su mirada hacia ella con algo de sorpresa, como si no estuviera esperando a nadie. Oh, sí, claro. Dijo ella rápidamente, antes de ir a buscar algo de comida. No tardó mucho en regresar, trayendo junto a ella una bandeja de comida. Aquí tienes. Gracias. Por cierto, ¿tienes alguna idea de lo que sucede? Cuestionó Mitsuki, ladeando su cabeza hacia un lado con curiosidad mientras tomaba la bandeja de comida. Ni idea, llevan así todo el día. Ve intentando calmarlos, pero no atienden a razones. Dijo Lily, claramente harta con toda la situación actual. Era visible que la pobre chica estaba agobiada por toda la situación, posiblemente debido a los constantes gritos que inundaban la sala. Mitsuki no podía culparla. Ella apenas llevaba allí un par de minutos y ya sentía que quería pegarse un disparo en la cabeza para silenciar todo el ruido. Realmente era insoportable. Por unos instantes, estuvo tentada a regresar a su cuarto con la bandeja de comida, pero optó por no hacerlo. En su lugar se sentó en una mesa libre, puesto que las personas parecían estar apelotonadas en un mismo lugar, dejando bastantes mesas libres en los rincones. Ella comenzó a comer lo más tranquilamente posible, intentando discernir cualquier tipo de palabra que pudiera indicarle por qué había tanto bullicio en el comedor, pero tal como antes, ella no logró sacar nada en claro. Soltó un suspiro, dirigiendo su atención hacia su comida, optando que lo mejor que podía hacer en aquellos instantes era intentar llenar su estómago. La comida era bastante normal. Ni deliciosa ni asquerosa. Bueno, era lo que se cabría de esperar de un lugar como este, donde tenía que alimentar a cientos de personas. Estaba aliviada de que la comida al menos no supiera a basura. Sus ojos no pudieron evitar abrirse cuando observó cómo el cuerpo de un hombre se estrellaba contra la mesa a unos metros de distancia de ella. ¿Qué? Tuvo que parpadear varias veces, observando cómo aquel hombre se levantaba con un rostro de pocos amigos, un fino hilo de sangre cayendo por su nariz. ¿Te vas a arrepentir de eso, imbécil?, exclamó el hombre, antes de lanzarse contra su atacante, otro hombre. Antes de que ella pudiera procesarlo, sus ojos observaron cómo una pelea daba inicio en mitad del comedor. ¿Qué demonios? ¿Qué estaba sucediendo? Se preguntó a ella misma. Podía observar cómo todas las personas detenían el bullicio, centrando sus miradas sobre la pelea que había dado inicio.
Todos observaban fijamente la pelea, pero ninguno intervenía para detenerlos. Los puños y patadas llovían de un lado a otro por parte de aquellos dos hombres, intercambiando golpes por igual. La sangre salpicaba de un lado a otro con cada golpe que lograban aterrizar sobre el otro. ¿Qué demonios estaba sucediendo? Se volvió a preguntar la chica. No sabía qué hacer. Si la pelea continuaba a este ritmo, las cosas podrían escalar rápidamente a cosas mayores en cuestión de pocos segundos. Esos dos no estaban conteniéndose ni siquiera un poco, realmente estaban yendo con todo. Miró su bandeja de comida, antes de volver su mirada hacia la pelea, notando algo. ¿Por qué nadie los estaba deteniendo? ¿Acaso no podían ver que se estaban haciendo daño y que las cosas podrían empeorar a este ritmo? Ella frunció el ceño, levantándose de su asiento y acercándose hacia la pelea. Si nadie iba a detenerlos, entonces ella debería de actuar. ¡Ey, eso ya es suficiente!, gritó ella, pero tal como había esperado, ninguno de los dos hombres pareció hacer caso a sus palabras. Parecían estar demasiado sumergidos en la pelea como para tan siquiera escuchar cualquier cosa del exterior. Ella frunció el ceño, cuestionándose qué podría hacer. Observó sus nombres, notando que se trataban de dos jugadores. Sus nombres eran un de color amarillo, tal como lo había sido el de Tsuga. Ya que ella había logrado matar a Tsuga, eso significaba que no debía existir una gran diferencia de poderes entre ellos. Así que debía ser al menos seguro para ella intervenir. Tomó aire, antes de asentir para sí misma. Se movió rápidamente hacia adelante, interponiéndose entre los dos, alzando sus manos y deteniendo los puños de ambos. Pudo sentir su cuerpo encogerse levemente ante la fuerza detrás de los puños, pero logró mantenerse firme a pesar de ello. Dije que es suficiente, exclamó la chica, mirando de un lado a otro, observando a los dos hombres. Si continuáis así, os vais a terminar matando. Apártate, chica. Esto no te concierne en lo absoluto, dijo uno de los hombres. La sangre caía por sus labios, pequeños jadeos escapando de sus labios, junto a múltiples rasguños y hematomas a través de su cuerpo. Sí, apártate, chica. Déjame destrozarle el rostro a este idiota, dijo el otro hombre. Su estado no era muy diferente al del otro hombre. ¿Cómo dijiste, idiota? Yo soy el que va a destrozar tu rostro, replicó el otro hombre con ira. La chica podía sentir cómo la pelea parecía estar a punto de dar inicio otra vez, así que optó por volver a hablar e intentar tranquilizar las cosas. Mirad. No sé qué habrá pasado, pero pelear no va a solucionar nada. Intentó razonar la chica con los dos hombres. Dije que te apartes, exclamó el primer hombre, lanzando un puñetazo contra ella. Ella abrió los ojos, reaccionando rápidamente y agachándose para evitar el golpe por parte del hombre. Si no planeas quitarte de en medio, tendré que golpearte. Oye, tranquilízate, exclamó Mitsuki, todavía incapaz de creerse que hubiera estado a punto de ser golpeada. ¿Qué sucedía con estos tipos? ¿Acaso no podían ser un poco más racionales? Ya te lo dije, la violencia no va a solucionar nada. He dicho que te apartes, repitió el hombre, volviendo a lanzar otro puñetazo. Mitsuki se cruzó de brazos rápidamente, el puño estrellándose contra sus brazos y mandándola a volar por los aires, estrellándola contra una mesa. Has perdido 5 de HP. Ella dejó escapar un pequeño quejido de dolor ante el impacto, levantándose y observando cómo los dos hombres reanudaban su pelea. Ese par de imbéciles. Su mirada buscó entre los espectadores cualquier tipo de ayuda, pero ninguno parecía estar mirando en su dirección, concentrados únicamente en la pelea. ¿Acaso no tenían ninguna intención de ayudar? ¿Realmente iban a quedarse ahí parados, observando cómo esos dos se mataban entre sí? No iba a permitir algo así. Utilizando su velocidad, se movió rápidamente hacia adelante. Dije que os detengáis, exclamó ella, moviendo sus dos brazos hacia adelante, aterrizando un puñetazo sobre el rostro de los dos hombres, tirándolos al suelo con éxito. Ella jadeó en busca de aire después de su grito y esfuerzo, observando cómo ambos hombres la miraban con sorpresa e irritación. ¿Acaso todavía no lo entendéis? No vais a solucionar nada peleando de esta forma. Lo único que lograréis es que uno de vosotros muera. Y con la opción de desconectarse desaparecida, eso significa que realmente vais a morir. Sus palabras parecieron finalmente calar en los hombres, los cuales abrían sus ojos levemente, al comprender las implicaciones que tenía morir en aquellos instantes. Bien dicho, Mitsuki. La chica parpadeó ante aquella voz tan reconocible, volviendo su mirada hacia la entrada del comedor.
Allí parado se encontraba un Majin muy familiar para ella, una sonrisa visible en su rostro, mientras observaba toda la situación con lo que parecía ser un toque de entretenimiento. «Capitán», exclamó uno de los hombres al reconocer de inmediato al Majin. «Me han comentado que había cierto revuelo en el comedor, pero jamás pensé que llegaría a escalar hasta esta magnitud», dijo Gut. «¿Alguien podría explicarme qué está sucediendo?», cuestionó, un toque de advertencia visible detrás de sus palabras, a pesar de su permanente sonrisa. Los presentes se miraron entre sí, inseguros de hablar. Ninguno de ellos quería provocar la ira del capitán. «Y bien. Estoy esperando por una explicación», una vez más, sus palabras dejaron escapar un toque de advertencia. Gut mantuvo su mirada fija sobre cada uno de los presentes, sus ojos rojos observando a cada uno de ellos de manera minuciosa. Finalmente, uno de los presentes no pudo soportar la presión y se rompió. «La opción de desconectarse desapareció, capitán. Ese es el principal motivo por el cual se ha montado todo este escándalo». «¿Qué? Entonces todo este revuelo, ¿era debido a eso?». Es decir, debería de habérselo imaginado, la opción de desconectarse desaparecía y justo al día siguiente se formaba todo este revuelo. Al parecer, la gente se encontraba bastante nerviosa por toda la situación y no los podía culpar. Ella misma estaba confundida y ansiosa por toda la situación, aunque intentará mantener una actitud calmada. ¿Es eso así? Ya veo. Bueno, puedo comprender que todos estéis preocupados por la situación. Que haya desaparecido la opción de desconectarse es evidentemente un tema bastante delicado», dijo Gut. «Por ello mismo, he venido hasta aquí para comunicaros algo. Un mensaje del mismísimo Lord Glacial respecto a este tema». Todos los presentes abrieron los ojos, ella incluida. ¿Un mensaje de Glacial respecto a lo que estaba sucediendo? ¿De qué podría tratarse? ¿Acaso Glacial tenía alguna idea acerca de lo que estaba sucediendo? Era una posibilidad, o quizás, Glacial había llegado a la misma conclusión que ella acerca de todo esto. Fuera cual fuera el caso, ella sentía curiosidad por las palabras que había transmitido Glacial. Sus palabras son bastante sencillas de entender. Lord Glacial comunica lo siguiente: «Estoy al corriente de que la opción de desconectarse ha desaparecido. Por ello mismo, solo tengo un mensaje para todos ustedes en estos momentos. Seguid trabajando duro y aseguraos de no morir, porque, esta es nuestra nueva realidad», dijo Gut, una pequeña sonrisa siendo visible en su rostro. Ella abrió los ojos. Su nueva realidad. ¿Eso quería decir que, realmente estaban atrapados en el videojuego? ¿Que esta era su nueva vida? ¿Que sería una Saiyajin por el resto de sus días? Escuchar que alguien más había llegado a la misma conclusión que ella, era toda la confirmación que necesitaba para confirmar sus peores temores. Era imposible que esto estuviera sucediendo, ¿cierto? De todas formas, ¿cómo había llegado Glacial a esa conclusión? No. ¿Por qué se hacía esa pregunta? Era evidente que Glacial llegaría a dicha conclusión, después de todo, ella misma lo había hecho. Tomando en cuenta las circunstancias actuales, la conclusión más lógica a la cual llegar era la misma a la que habían llegado tanto ella como Glacial, es decir, aceptar que el videojuego era su nueva realidad. Admitir que estaban atrapados en el videojuego. Que realmente estaban viviendo una situación que parecía sacada de algún tipo de anime. Ninguno de los presentes se atrevió a hablar, todos ellos demasiado impactados y atónitos para pronunciar una sola palabra. Posiblemente todos ellos estaban procesando que aquel videojuego se había vuelto la nueva realidad para ellos. Respecto a vosotros dos, tendréis un castigo apropiado por iniciar una pelea en el comedor. Seguidme, os daré más información acerca de vuestro castigo en mi despacho. Dijo Gut, volteándose con intenciones de abandonar el lugar, antes de mirar por encima de su hombro fijamente a ella. Oh, y por cierto, buen trabajo por detenerlos, Mitsuki. Dijo Gut con una pequeña sonrisa, antes de abandonar el lugar, seguido de cerca por los dos hombres que habían iniciado la pelea, los cuales parecían resignados con su destino. Ella ignoró el elogio, centrándose en las palabras que habían sido transmitidas por parte de Glacial. Era difícil de aceptar que Dragon Ball VR se había convertido en su nueva vida. Que ahora estaba atrapada en un videojuego, incapaz de regresar a su mundo y destinada a ser una Saiyajin por el resto de sus días, pero, tal como había dicho Glacial, esta era su nueva realidad. Eso significaba e implicaba varias cosas, pero la más importante era una bastante obvia, que ella misma había dicho hace unos momentos. Si ella moría se había terminado. No aparecería una pantalla de Game Over, o una oportunidad de reiniciar la cuenta, no. Ella moriría de forma definitiva.
Y ciertamente, no tenía intenciones de visitar el más allá tan pronto. Ella dejó escapar un suspiro, regresando a su mesa y reanudando su comida. Una mueca apareció sobre su rostro al comprobar que la comida se había enfriado. Aún así, se obligó a sí misma a continuar con la comida para satisfacer su hambre. Era tan difícil de aceptar que esta era su nueva realidad, que ya nunca más volvería a ver a sus amigos. Que nunca más volvería a ver a su padre. Pensar en ello le rompía el corazón, pero ella necesitaba mantenerse fuerte y firme si quería sobrevivir. Ella asintió para sí misma. Tal como había pensado el día de ayer, ella se dedicaría a entrenar por lo que restaba de día. Con eso en mente, se apresuró a terminar con el desayuno, impaciente por iniciar con su primer entrenamiento de su vida como Saiyajin. Cambio de punto de vista. Una vez terminado el desayuno, ella se dirigió hacia un lugar donde pudiera entrenar tranquilamente. Por lo que había podido averiguar, parecía ser que existían múltiples salas de entrenamiento disponibles en el lugar para ser utilizadas por los diferentes miembros del ejército de Glacial. No tardó mucho en hallar con ellas, dirigiéndose hacia el interior de una de ellas. Miró a su alrededor, observando la amplia sala y percatándose de que no era la única en el lugar. Habían más personas en el lugar, cada una realizando un ejercicio diferente o haciendo uso de los diferentes aparatos de ejercicio que había en el lugar. Siendo sincera, ella nunca había entrenado en su vida. Claro, había hecho algún que otro ejercicio, pero solo en las clases de la escuela. Esto sería algo muy diferente a cualquier cosa que hubiera hecho hasta ahora. Buscó con la mirada algún lugar apartado del resto, dirigiéndose hacia un rincón. Bien, esto debería de ser sencillo, ¿cierto? Es decir, ella era una Saiyajin. No debería de ser muy complicado. Con eso en mente, colocó sus manos sobre la superficie, estirando sus pies. Tomó aire, antes de comenzar a realizar flexiones. Para su grata sorpresa, encontró la acción muy sencilla de realizar. Comenzó a realizar múltiples flexiones, yendo a un ritmo estable, asegurándose de no sobrepasarse para no cansarse demasiado rápido. Después de todo, la intención de este entrenamiento era hacerse más fuerte, no hacer las flexiones lo más rápido posible. Cuando logró llegar a la flexión número 50, un mensaje apareció frente a ella. Has ganado +1 de STR. No pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera sobre su rostro cuando el mensaje que tanto había estado esperando finalmente apareció. Así que entrenar de esta forma realmente surtía efecto. Quizás un punto de STR no sonaba como la gran cosa, pero, si se dedicaba a entrenar todos los días, no había ningún tipo de duda que su nivel de poder se vería incrementado debido a ello. Si bien ella ya iba por la flexión número 50, ella ni siquiera se encontraba cansada ni sentía signos de estar cerca de mostrar fatiga. Era evidente que como Saiyajin, ella podía realizar este tipo de entrenamiento con sencillez. Continuó con sus flexiones, ahora con un nuevo vigor al saber que realmente estaba obteniendo una recompensa por todo esto. Ella continuó contando las flexiones, asegurándose de no perder la cuenta. 100. Has ganado +1 de STR. 150. Has ganado +1 de STR. 200. Has ganado +1 de STR. 250. Has ganado +1 de STR. 300. Has ganado +1 de STR. 350. Has ganado +1 de STR. 400. Has ganado +1 de STR. 450. Has ganado +1 de STR. Y. 500. Has ganado +1 de STR. Ella dejó escapar un suspiro cuando finalmente logró llegar a la flexión número 500, levantándose y secándose el sudor que caía por su frente con una de sus manos. Si bien sentía que podría continuar un poco más, consideraba que aquello había sido suficiente por el momento. Su sonrisa se mantuvo en todo momento, sintiendo nervios por comprobar cuál sería su nuevo nivel de poder. Abrió el menú principal, antes de abrir la ventana de estadísticas. Estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 6, 100, 3, 500. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común, HP: 305, 305. MP: 184, 184. Ki: 305, 305. STR: 27. Bit: 12. Agi: 14. Int: 15. Wis: 9. Puntos de atributos: 0. Nivel de poder: 806. Así que había logrado exceder las 800 unidades de poder. No estaba nada mal para haber entrenado solo un poco.
Sintiéndose todavía con energías, se preguntó qué otro tipo de actividad podría realizar para incrementar sus atributos. Quizás más flexiones. Después de todo, había surtido el efecto esperado, pero, si seguía realizando flexiones, el único atributo que subiría sería su STR. No podía descuidar sus otros atributos, pero, ¿cómo los subía específicamente? Por ejemplo, si ella quería subir su atributo de Agi, ¿cómo lo hacía? Sabía que Agi se refería a agilidad, así que posiblemente debería de realizar ejercicios relacionados con ello, pero, ¿exactamente qué? Dedicarse a correr muy posiblemente no lo solucionaría, de hecho, correr muy posiblemente incrementaría su bit. En ese caso, ¿cómo aumentar su agi? Posiblemente esquivando obstáculos o algo así. Por llegar a una conclusión lógica ganas más uno de int. Bueno, ahí estaba su respuesta. Al parecer, si quería aumentar su agi, debería de realizar algún tipo de entrenamiento de esquivar obstáculos. Por el momento, se centraría en correr. Eso debería de aumentar su bit, que era actualmente su atributo más bajo junto a Whis. Paseó su mirada por el lugar, antes de encontrar una cinta de correr disponible. Dibujó una pequeña sonrisa, acercándose hacia ella y subiéndose, comenzando a pulsar los botones, ajustándolo todo y encendiéndola. Ahora la cuestión era durante cuánto tiempo debería continuar corriendo para conseguir un punto de bit, no lo sabía, pero, por el momento, ella ni siquiera estaba cerca de cansarse. Después de un rato corriendo sobre la cinta de correr, el mensaje que tanto había estado esperando finalmente apareció. Has ganado más uno de bit. Ella no pudo evitar sonreír, sintiéndose revigorizada ante aquel mensaje y redoblando sus esfuerzos en correr. Era increíble que fuera tan sencillo aumentar los atributos, sabía que era un videojuego, pero, si alguien se dedicaba a entrenar exclusivamente, podía volverse bastante fuerte de un día para otro. Se preguntaba si era así como personas como Wood o el propio Glacial habían alcanzado el poder que tenía en estos instantes. Has ganado más uno de bit. Ella continuó corriendo sin detenerse en ningún momento, la aparición del mensaje solo renovando la llama que había en su interior con intenciones de hacerse más fuerte y no morir en aquel nuevo mundo que ahora era su nueva realidad. Has ganado más uno de bit. Si ella se volvía lo suficientemente fuerte, no tendría que temer a morir. Pero se preguntaba, ¿qué le esperaba el futuro? Después de su incidente con su antiguo escuadrón, se preguntaba qué le depararía el futuro. ¿Acaso seguía teniendo lugar en el ejército de Glacial? Has ganado más uno de bit. ¿Acaso recibiría algún tipo de castigo por sus acciones? No lo sabía, pero, de momento las cosas parecían bastante tranquilas. Era evidente que Oskil todavía no había comunicado nada acerca de sus acciones. ¿Por qué? Bueno, la respuesta era bastante sencilla. Has ganado más uno de bit. Los scouters de Oskil y el resto se habían roto en el momento que ella realizó la explosión, así que ninguno de ellos podría comunicarse con nadie hasta que regresaran de la misión. Si no recordaba mal, el tiempo límite de la misión era de 2 semanas, así que ella podía esperar el regreso de su antiguo escuadrón para dentro de menos de 2 semanas. Has ganado más uno de bit. ¿Qué ocurriría para ese entonces? No lo sabía. Y ciertamente pensar en ello solo la ponía de los nervios. ¿Acaso sería expulsada del ejército? No sabía si aquello sería un castigo o algún tipo de bendición para ella. Por otro lado, si resultaba ser algún tipo de castigo, se preguntaba qué clase de castigo sería. ¿Involucraría algo tan trivial como limpiar los baños o cosas así? ¿O implicaría algún tipo de castigo dañino? Has ganado más uno de bit. No lo sabía, pero, ella estaba preparada para cualquier cosa. Sabía que no podía escapar de su destino, pero, mientras ella continuara con vida, poco le importaba lo que pudieran hacerle. Quizás si explicaba su versión de los hechos podría librarse, no. ¿En qué estaba pensando? Bajo el punto de vista de Oskil y cualquier otro miembro del ejército, lo único que había hecho ella fue interferir en la misión y asesinar a uno de sus compañeros de escuadrón. Has ganado más uno de bit. Soltó un suspiro, deteniendo la cinta de correr y secándose el sudor que caía por su frente. Bueno, daba igual cuánto pensara en ello, no lograría sacar nada concluyente. Lo mejor que podía hacer, era no pensar en ello. Una vez más, tal como antes después de finalizar con las flexiones, ella abrió la ventana de estadísticas con curiosidad. Estadísticas. Nombre: Mitsuki. Raza: Saiyajin. Título: Saiyajin de clase baja. Nivel: 6, 100, 3, 500. Experiencia. Rasgo: Saiyajin de clase baja, común, HP.
385, 385, MP, 184, 184, Ki, 385, 385, STR, 27, Bit, 20, AGI, 14, Int, 16, WIS, 9, puntos de atributos, 0, nivel de poder, 818, una pequeña sonrisa se grabó en su rostro. Quizás no era un aumento de poder muy destacable, pero, si lo hacía todos los días, no cabía ningún tipo de duda que sus esfuerzos no serían en balde. Sus poderes aumentarían poco a poco, a un ritmo seguro y estable. Y pensar que hace un par de días, cuando había iniciado en el videojuego su poder era de apenas unas 250 unidades de poder, y mírala ahora. Realmente había mejorado desde entonces. Por otro lado, no pudo evitar fijarse que no solo su atributo de Bit había subido. Su HP y su Ki también lo habían hecho. Eso quería decir, que si aumentaba su Bit, su HP y su Ki también aumentarían, aparte de su nivel de poder. Eso era increíble. Ya había encontrado una forma de aumentar esos dos atributos. Su próximo paso en el entrenamiento era descubrir una forma de aumentar su Agi. Y ella creía haber encontrado una forma para aumentar dicho atributo. Era un método algo arriesgado, pero posiblemente merecería la pena con tal de hacerse más fuerte. Una sonrisa se grabó en su rostro. Si bien realmente acababa de empezar en el videojuego, sentía como si realmente ahora estuviera logrando comprenderlo. Y eso la ponía feliz. Ahora, su próximo paso era aumentar su atributo de Agi. Y si el método que tenía en mente realmente funcionaba, entonces ya tenía una forma de hacerse más fuerte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Parece ser que Mitsuki se encuentra atrapada en el videojuego, pero eso no detendrá a nuestra protagonista. ¿Qué os ha parecido el capítulo? Espero que os haya gustado. Cualquier comentario o crítica es bien recibida. Por otro lado, aquellos que hayáis leído mi otro fanfic titulado Una historia diferente ya lo sabréis, pero, en los próximos días tengo planeado publicar mi próximo proyecto. Anuncio de forma oficial la salida de un nuevo fanfic en los próximos días titulado como Brecha del Destino. La historia se trata acerca de un Saiyajin llamado Kyle que lleva toda su vida sirviendo bajo las órdenes de Freezer, hasta que Namek sucedió. Después de verse involucrado en múltiples eventos que transcurren en dicho planeta, se encuentra en un lugar totalmente irreconocible y con personas que afirman ser Saiyajin y encontrarse en el planeta Sadala, un lugar considerado como terreno inhabitable desde hace muchos años. Kyle deberá de hacer frente a su nueva vida, navegando a través de nuevos desafíos a través de este nuevo recorrido. Como os podréis imaginar, la historia se llevará a cabo en el universo 6. Espero que os guste el nuevo fanfic y le deis apoyo y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.